recibimos al ingeniero civil José Yecle, que es un consultor para los que construyen puentes. Y ha hecho usted informes a posteriori de 80 casos por lo menos, si no más. Son estudios, o sea, proyectos previos estudios a de proyecto. sí. ¿Qué es lo que se hace de mal? Acérquese al micro para que el puente no tiemble, señor Yecle. ¿Qué es lo que se hace de mal cuando se construye un puente y pueda caerse o desplomarse, según el célebre distingo dicho por un funcionario municipal? Hay muchas razones en realidad para que pueden contribuir al colapso o falla de un puente, ¿no? Hay razones que están vinculadas al proyecto, al desarrollo del proyecto en sí, ¿no? Por ejemplo, el Perú es un país que es muy vulnerable ante eventos como huaicos, inundaciones, terremotos, ¿no? Uh-huh. Entonces, si pues encargamos a personas que no tienen la experiencia necesaria para el desarrollo de los proyectos, pues se pueden obviar o de repente no tratar con la misma rigurosidad estos eventos durante la etapa de proyecto, ¿no? Bueno, ahí hay otro tema también, es el tema económico. El Perú no es un país con muchos recursos, ¿no? Por muchos años se han hecho proyectos y construido puentes, ¿no?, con menores longitudes de las que se requerían por un tema principalmente económico, ¿no? A ver, ingeniero, para entender, porque son horas, sí. Eso es lo que nos cuenta. ¿Hacen el puente más corto de lo que deben porque no tienen plata? Se hacía. Entonces, era una práctica de hace 20 años. Ya. ¿Y esos puentes se están cayendo ahora o ya se cayeron? Sí, es justamente, esa es una de las razones, ¿no? Uh-huh. Porque me imagino que el puente tiene que ser más largo para estar mejor anclado, sí, ¿no? En la costa peruana está llena de muchos ríos o quebradas secas que solamente se activan cada 10 o 15 años cuando ocurre un fenómeno del Niño, ¿no? Entonces, uno pues a veces subestima el potencial del agua porque también no cuenta con registros adecuados, ¿no? Los registros sobre agua en el Perú no son tan bien documentados, salvo para los ríos principales, ¿no? Pero entonces uno tiene que tener un registro de cuánto se aumenta el río, cuánto aumenta el caudal, en qué épocas, para saber si se va erosionando las orillas, las riberas, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces uno a veces, yo me imagino que las personas que proyectaron estos puentes que se cayeron, pues tuvieron muchas restricciones económicas y en vez de hacer, por ejemplo, un puente de 500 metros, que por ejemplo puede ser el ancho natural de una quebrada seca, pues lo hacen de 100, ¿no? ¿Qué pasa con los famosos Baileys, por ejemplo, que se ponen? El Bailey es un puente provisional, ¿no? O sea, es un puente de emergencia, ¿no? Bueno, se está usando en muchos casos de manera definitiva, pero no es lo adecuado, ¿no? Sin embargo, bueno, es una necesidad. En el Perú ¿Son seguros? Sí, son muy seguros, ¿no? Entonces será mejor pues tener un Bailey que tener un puente mal hecho. Bailey es una patente, ¿no? O sea, una patente. Ahora ya hay otras marcas ya de. Pero entendemos a qué tipo de puente nos referimos. Sí, es un puente tipo mecano, digamos, ¿no? Se arma por piezas. Parece un Lego. En función a la longitud y a la carga, ¿no? De acuerdo. Entonces, entendamos que si tenemos una longitud de 60 metros, por ejemplo, el puente tiene que ser no solamente tener paneles que cubran esa longitud, sino también refuerzos laterales y también incrementos en altura. Claro. Porque se suelen colocar, digamos, una pieza tras otra, longitudinalmente, lateralmente y también verticalmente. Porque hemos visto en el caso del Niño Costero, por ejemplo, que el caudal del agua pasaba por encima del puente y se lo llevaba. O sea, simplemente lo desaparecía, ¿no? Precisamente con un puente que es el puente Cáceres. Sí, pero sucede que el río Piura, bueno, la ciudad invadió el cauce natural del río, ¿no? Entonces, no queda mucho por hacer porque habría que mover toda la ciudad, media ciudad, ¿no? Entonces, no se puede hacer mucho, ¿no? En la zona urbana, ¿no? Fuera de la zona urbana, los puentes que están aguas abajo
tienen longitudes mayores a 300 metros, ¿no? Que son, digamos, los anchos más o menos adecuados, ¿no? Para el paso de los caudales que lleva este río, ¿no? Señor Yecles, ¿qué sabemos sobre el puente caído en Italia, que se ha vuelto una noticia mundial? Aparentemente el gobierno actual italiano populista tomó decisiones rápidamente, anunciando castigos. El ministro del Interior, Salvini, se desplazó a Génova, pero ahora veo, leyendo la prensa italiana, que le están reprochando al ministro demagogia, y la empresa concesionaria Autostrada Atlantia sostiene que buscan deshacerse de su responsabilidad política por la falta de control, echándole la culpa a la concesionaria. Su opinión sobre lo que ha pasado en el puente de Génova. El puente de Génova es el viaducto sobre el Valle del Polcevera, ¿no? Ese es el nombre que, bueno, el nombre original del proyecto, ¿no? Diseñado por el ingeniero Ricardo Morandi, ¿no? Concluido, si no me equivoco, en el año 67. Para la época, la práctica era novedosa, innovadora, ¿no? Con muchos críticos, digamos, respecto al tipo de estructura y a la forma de construir, especialmente de los alemanes, que fueron los que, digamos, concibieron este tipo de puentes que se llaman puentes atirantados, ¿no? Este puente ya a partir del año 92, 94, entiendo yo que en una de las torres ya recibió un reforzamiento de los cables, ¿no? Entonces ya habían voces de alerta ya hace algunos años, pues, sobre los problemas que podía tener, ¿no? Desconozco exactamente las razones por qué no hayan efectuado los trabajos de mantenimiento, rehabilitación o reforzamiento que se requerían, ¿no? Eso pues es difícil saber, ¿no? Pero sí es muy... Los ingenieros llegan a saber y a decir las cosas claras cuando descubren que sus colegas ingenieros o torongos han hecho cosas malas, léase corruptas. Contésteme usted, porque si no le vamos a preguntar a Gina Carvajal. ¿Tiene alguna respuesta? Tengo ahí algunos datos. Algunos ingenieros han querido hacer pasar el plástico por hierro. Es posible. ¿Es posible o es real? No, en el caso del puente de Génova, ¿no? Sí se ameritaba probablemente intervenciones en los cables, ¿no? Porque el cable que se usó en aquella época era muy diferente a los cables modernos, ¿no? Hay un esfuerzo de fatiga que es fatal para este tipo de estructuras, ¿no? Y que pues probablemente con los materiales y con la práctica de la época pues no se previó este tipo de detalles, ¿no? Entonces ¿por qué no lo hicieron? Bueno, es cuestión ya de las autoridades, pero sí, ya las voces de alerta estaban ya hace algo más de 20 años, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando hubo el terremoto en Los Ángeles, los intercambios viales aplastaron unos a otros, pero recuerdo que cuando se hizo el análisis no era que nada estuviera mal hecho, sino que el terremoto había tenido características casi únicas en su onda, y por lo tanto era casi imposible haberlo previsto. Eso tiene sentido, ¿no? Sí. Pero que no puedes calcular una cosa tan rara. Pero por lo que cuesta Gina y por lo que pasa en Italia, uno dice, vamos, ¿no? O sea, uno sabe que el puente tiene determinada antigüedad, para eso existen los calculistas, para eso existen los ingenieros que ven estructuras. Dejadez, corrupción, falta de previsión. Falta de previsión, pienso yo. Ahora, el caso de Italia es especial, porque tampoco es que se les caigan puentes todos los días. No. Pero de acuerdo a lo que nos ha explicado que pasa en el Perú, ¿qué esperanzas tenemos de que los puentes no se sigan cayendo? Bueno, en el Perú hay dos realidades, ¿no? Los puentes que, digamos, se conciben bajo la normativa del Ministerio de Transporte, que a su vez pues basa sus normas en especificaciones de diseño americanas, creo que están por buen camino, ¿no? El problema es en el interior del país, ¿no? En los municipios, en las regiones donde todavía no se traslada a plenitud pues toda esta capacidad de gestión o de desarrollo de proyectos, ¿no? Consecuencia de ello es justamente lo del puente del Cusco, ¿no? Por ejemplo, estos puentes Bailey tienen manuales, ¿no? Hay un manual original de Bailey de los años 50 o mucho antes incluso, ¿no? Los nuevos puentes también, cada uno viene con sus manuales. Entonces es muy fácil saber que para determinadas longitudes y cargas uno tiene que poner las piezas necesarias, ¿no? Y si no las tiene que pedir.
¿no? Los requerimientos de carga, ¿no?, en el Perú son cada vez mayores, ¿no? Entonces hay que tomar los cuidados del caso, ¿no? Y me imagino que además balanzas que pesen a los camiones que pasan, porque también van unos camiones pesadísimos que no están listos los puentes no están listos para soportar esos niveles, ¿no? Claro, justo lo que mencionaba el ingeniero eran las piezas necesarias. Por ejemplo, en el caso de Piura, el año pasado, en septiembre, un camión estaba cruzando el puente Bolognesi, uno de los puentes que cruza el río Piura, y una camioneta se chocó contra la baranda del puente. Lamentablemente, la camioneta rompió la baranda, cayó al río, lamentablemente murieron 3 personas. Pero ¿qué pasó? Se halló que en esta baranda estaba construida, era de plástico rellenado con concreto. Muchas gracias, José Vilches. También muchas gracias, ingeniero José Jekyll, por haber hablado claro sobre su oficio. Y Gina Carvajal, que ha hecho un estudio riguroso que no deja lugar a dudas sobre la necesidad de abordar estos temas con la más extrema seriedad. Muchas gracias por su presencia. Que tengan buenos días. Pausa y retomamos ampliación de noticias.